nuestros corazones para que el Señor abra nuestros oídos espirituales y podamos no solamente escuchar, sino también poner en práctica lo que el Señor quiere decirnos en los labios de nuestra hermosa hermana Yesenia Santana, ella con nosotros. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Yo no voy a poner a repetir, ¿no? Vamos a quedarnos con esa. Vamos a orar para pedirle permiso a Dios para imponer su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. Padre, grande eres, grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. ¿Quiénes somos, Señor, para tener acceso a un tesoro tan grande como es tu palabra? Te rogamos, Señor, que lo que vamos a estudiar en esta noche, Señor, se quede en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor, y ayudándonos a todos a comprender, Padre. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes conocen la historia del rey Salomón, ¿verdad? Levanten la mano para saber cuántas personas conocen la historia. Me imagino que todos conocemos la historia del rey Salomón. Perfecto. El rey Salomón era el hombre más sabio que registra la Biblia, ¿verdad? Yo quiero que entendamos esto. Y si usted no entendió algo, usted me dice desde allá, yo no entendí eso. Porque esto es un estudio. Estamos aquí aprendiendo. Salomón era el hombre más sabio que registra la Biblia. Y era también el hombre más... ¿Qué más? Más rico, excelente. Salomón era el hombre más sabio que registra la Biblia y también era el hombre más rico. Pero hay algo que yo siempre me he preguntado, personalmente, no sé si alguien más se ha preguntado esto, y es que yo me pregunto, ¿cómo si Salomón era el hombre más sabio de la Biblia, le falló a Dios? Pero Josué no le falló a Dios. Entonces debe de haber algo clave ahí que pasó para que él fallara, porque entonces si otra persona no falló, ¿por qué falló el hombre más? ¿Josué fue el hombre más sabio de la Biblia? No, ¿verdad? David falló también. Pero me resulta muy interesante que Salomón, siendo el hombre más sabio, debió saber. El hombre más sabio debió saber que a Dios no se le puede fallar. Y yo siempre me he preguntado por qué. Si eso fue Salomón, que fue el hombre más sabio que registra la Biblia, ¿qué para nosotros? ¿Alguien es más sabio que Salomón? Levante la mano si usted se considera más sabio que Salomón. Todos fallamos, todos. Sí, pero Josué no falló, por eso es lo que digo. Debe de haber un punto clave y eso es. La cosa es que el Señor dice, tendré misericordia de quien yo quiera. De quien yo quiera. ¿Tú me entiendes? Entiendo. Él tuvo misericordia, mucha misericordia de Salomón, mucha, porque ya lo había dicho, que iba a caer. ¿Tú me entiendes? Ya lo había dicho. Ok. Sí. Entonces tuvo misericordia, como tuvo misericordia de mí, como tuvo misericordia de ti. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario en relación a esto? Yo siempre he dicho, mirando al rey Salomón, es que la Biblia, para demostrarnos a nosotros que la Biblia no solamente está escrita por personas que hicieron acciones perfectas, que también unos cuantos que cayeron como rey Salomón, como David y como cientos de los demás. Pero ¿por qué el más sabio? ¿Por qué no podía ser otro? ¿Por qué el más sabio? ¿Por qué si él era sabio? Salomón no era inteligente, usted puede ser inteligente. Uno es inteligente, pero el hombre más sabio es el más sabio. Y si la Biblia dice que él era el más sabio, era el más sabio, lo sabía todo. ¿Usted, hermano? No sé si es para responderla aquí o si es para que nos lo dice por ahí. Que porque Salomón siendo el más sabio, pecó. Fíjate que cuando nosotros como seres humanos tenemos sentimientos y siempre queremos probar cosas nuevas, ¿verdad?
imagínate que yo tenga poder, ¿verdad? Y yo sea presidente. Sí. ¿Qué me va a hacer falta como presidente? No sé. Yo puedo tenerlo todo. Ahora, También. ¿qué hizo Salomón? Él usó su poder. Él usó lo que él tenía. Incluso él quiso conocer cosas, quiso saciar lo que su cuerpo le decía como la carne. Y al fin y al cabo, ¿qué pasó con todo eso? Reconoció y él dio vanidad. Pero él lo probó antes de decir esa palabra. Entonces, en conclusión para usted, él pecó porque él quería probar cosas. Y yo creo que él pecó Ah. porque él como que llegó un momento como que él se sintió con todo y ser el más sabio, como cuando tú eres sabio en tu propio entendimiento. Después abre tu propio entendimiento. Bueno, También hermana. yo diría que él fue el hombre más sabio de la Biblia, sí, pero eso nos puede enseñar que la sabiduría no puede obligarnos a obedecer a Dios. Ah, La bueno. sabiduría no es suficiente para obedecer a Dios. Necesitamos a Dios, no es necesitamos suficiente. caminar con Él. Claro, porque Eso es un punto. Oye, usted tiene muchos puntos válidos, pero hay uno que todavía no hemos llegado a él. Y me alegra porque entonces yo voy a dar la respuesta. Miren, o si alguien de aquí puede poner una alarma a las 9 que suene, porque a mí me apasiona hablar de Dios. De verdad que no queremos que salgamos de aquí muy tarde. Si alguien por favor puede leer Deuteronomio 17:17, que fue el versículo que leímos, y lo puede leer en voz alta, por favor. La palabra de Dios es de la voluntad del Padre, amén. Tampoco deberá temer muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe ni amontonará para él sí demasiada plata. Gracias. Salomón falló porque lo dice la palabra de Dios que él fallaría. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 17:17 que acabamos de leer? Aquí en esta parte está Moisés dándole una advertencia al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida y les advierte que no hicieran algo. ¿Qué fue lo que Moisés le advirtió a cualquier rey? A cualquier rey, él dijo: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará en sí en abundancia. Salomón falló porque incumplió algo que estaba ya escrito en la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No fue porque no hay otra respuesta. Entonces, él falló porque incumplió algo que ya Moisés había advertido en la palabra de Dios que no se debía hacer. Eso fue una advertencia de Dios. Entonces, ¿por qué falló Salomón? Porque estaba escrito en la palabra de Dios. Dios le dio advertencia al pueblo de Israel con relación a esto. Y como Salomón no cumplió con la palabra de Dios ni la guardó, él falló. Pasó justamente lo que Dios dice en esta palabra que pasaría. Que se corrompería el corazón del rey, que tuviera muchas esposas y que amontonara oro y plata en abundancia. Entonces, ¿por qué pasó esto? Simple y llanamente porque la palabra de Dios dijo que pasaría. Porque la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es real. Así es, la palabra de Dios es real. Todo lo que está escrito en este libro, todo lo que está escrito en este libro, que es la palabra de Dios, pasará sin excepción. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios pasará sin excepción. No hay excepción a la regla. Lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, o pasó, o está pasando, o pasará. Porque Dios no miente. ¿O Dios miente? No miente, ¿verdad? Entonces Dios no miente.
Todo lo que está escrito en su palabra pasará. Entonces imagínense este escenario. El pueblo de Israel, ahí todos listos para entrar a la tierra prometida. Pero Moisés no podía entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Moisés no podía entrar a la tierra prometida? Es un tema profundo, pero Moisés no podía entrar a la tierra prometida. Entonces está Moisés como repasando, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, Moisés está repasando toda la ley de Dios, todo lo que han aprendido, todo lo que han vivido. Entonces ahí es cuando Moisés da esta palabra. Y Moisés habla muy claro. Moisés pone un contraste entre maldición y bendición. Él dice, el que obedezca será ¿qué? ¿Será qué? ¿Cómo? Bendito. El que obedezca será bendito. ¿Y el que desobedezca qué? Será maldito. Así dice la palabra de Dios. Y Moisés advirtió claramente al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. El Señor advirtió con relación a esto. El Señor dijo que un rey no podía tener muchas esposas porque su corazón sería corrompido. Este es el motivo por el que Salomón pecó, porque la palabra de Dios lo había dicho. No importa qué tan sabio o qué tan inteligente Salomón fuese, si la palabra de Dios da una advertencia con relación a un tema o a algo, se cumple. Si no guardamos la palabra, se cumple. Y si la guardamos, también se cumple para beneficio del que la guarda. Amén. Dios es alfa y omega. Dios es alfa y omega. ¿Qué significa que Dios es alfa y omega? Principio y final. Dios conoce el final antes del principio. Él conoce el final antes del principio. Y es justo por eso que nos advierte en su palabra de ciertas actitudes que pueden llevarnos a un final tan triste como el del rey Salomón. No, el que no fue triste, pues se salvó. El que arrepintió, no fue triste. No. Vamos a seguir leyendo. Él dice que no fue triste, pero vamos a seguir leyendo qué pasó en la historia y qué pasó cuando Dios se le apareció nuevamente a Salomón a llamarlo a capítulo por lo que él había hecho. José dice, ¿qué usted dice, José? Que no fue triste. No, porque se salvó. Se arrepintió. Pero vamos a ver. Si alguien por favor puede buscar Primera de Reyes 9, del 6 al 9. Y otra persona, Primera de Reyes 11. La primera persona, Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 9, del 6 al 9. Mándenla ahí, por favor, Sofía. Otra persona, por favor, Primera de Reyes 11, del 1 al 9. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis los mandamientos y estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que servís a los dioses ajenos y los adoráis, yo eliminaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa se ha santificado a mi nombre. La echaré delante de mí, e Israel será motivo de burla y escenario entre todos los pueblos. Cualquiera que pase por esta casa antes sublime se asombrará y se burlará y se preguntará: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: porque cuanto
abandonaron a Jehová, a su Dios, que había sacado a su padre de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Qué fuerte, ¿eh? Y hay un libro de Proverbios. ¿Quién fue que lo escribió el libro de Proverbios? Por favor, Primera de Reyes 11, del 1 al 9. Usted manda la tierra. Del 1 al 9. Por favor. Dice la palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moró, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Wow. Es así. ¿Por qué yo digo que esta historia fue triste? Porque aunque Salomón se arrepintió de su pecado, ¿quiénes sufrieron las consecuencias de lo que hizo Salomón? El pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Dios amaba tanto a David que aunque Salomón pecó, él le dijo: no voy a traer este juicio mientras tú vivas, voy a traer este juicio cuando tu hijo venga, cuando ya tú salgas de aquí. Entonces él dejó todo el problema y Dios lo libró por amor a su hijo David. Exacto, digo al hijo de Dios. Si Salomón, siendo el más sabio, falló por incumplir la palabra de Dios, la que Dios había advertido, imagínense nosotros en la importancia que tiene el leer la Biblia. Si Salomón falló por incumplir, repito, por incumplir la palabra de Dios, siendo el hombre más sabio del mundo, cuanto más necesitamos nosotros estudiar y leer la Biblia para no fallarle a Dios. Amén. Y lo más bonito de nuestro Dios es que Él no solamente nos advierte del peligro de ciertos comportamientos, sino que también, como Padre amoroso, nos enseña cómo no caer ante ellos. Volvamos a Deuteronomio 17 y que alguien me lea el versículo del 18 al 20. Otra persona, por favor. Deuteronomio 17,
del 18 al 20. Ajá. Deuteronomio, versículo 17, del 18 al 20. ¿Puedes tomar el micrófono, por favor? Gracias. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? El Señor nos manda a estudiar y a escudriñar las Escrituras. Estudiar y escudriñar las Escrituras no es una opción o una sugerencia. Esto no es una opción o una sugerencia para un cristiano. Esto no es una sugerencia. En la vida de un siervo de Dios, esto debe de ser un principio, debe de ser lo primero. Este es un principio que puede determinar tu salvación. El estudiar y escudriñar la palabra de Dios es un principio que puede determinar tu salvación. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 1:13. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 1, verso 3, perdón. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. No solo el que entiende la profecía, sino el que también la guarda. Porque Salomón entendió la profecía, Salomón entendió la palabra de Dios, pero no la guardó. Pero Dios, por amor a David, tuvo misericordia de Salomón, y aunque Salomón no cumplió con su parte, Dios sí cumplió con la parte que le correspondía a él. Así es nuestro Dios, porque Él es así. Aunque fallamos, Él nos ama, y cuando Dios nos ve a nosotros, Dios no nos mira a nosotros. Cuando Dios ve a José, cuando Dios ve a Yerisa, cuando Dios ve a Marta, cuando Dios ve a Eric, no nos ve a nosotros, ve a Jesús. Es por Él. Así como Dios lo hizo por David, le dejó pasar, digamos, esto a Salomón. Así es como Dios, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, no nos castiga inmediatamente por las cosas que nosotros hacemos. Nos mira a través de los ojos de Jesús, nos mira a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, si alguien no lo creyó, vamos a 2 de Corintios 5:21, por si alguien no lo creyó. Segunda de Corintios 5:21. Y si alguien lo puede leer, por favor. Hermano Kesnel, usted que tiene el... Okay. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia Dios en él. Amén. Gloria a Dios. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces, ya casi para concluir, esta noche Dios nos está advirtiendo, nos está hablando como un padre a sus hijos y nos está diciendo lo siguiente. El pueblo de Israel tuvo a Moisés para que los exhortara en el desierto, para que los preparara para tomar posesión de la tierra prometida. El pueblo de Israel también tuvo a Josué para que los guiara y los entrara a la tierra prometida. Mas hoy,
nosotros tenemos a Jesús, que al igual que Moisés nos exhorta a través de su palabra, y que al igual que Josué nos guía a través de su Santo Espíritu, hacia la Canaán celestial. Jesús hace el papel de estos dos líderes del pueblo de Israel, y eso lo estudiamos en las lecciones, así que podemos afirmar que esto es real. Y Moisés dijo, vamos a leer, por favor, esto es un estudio bíblico, eso vamos a usar mucho la Biblia, no es mucho hablar, es más Biblia que otra cosa. Vamos a, si alguien puede leer lo que dice Deuteronomio 18, 17. Deuteronomio, ahí está cerquita, Deuteronomio 18, versículo 17 y al 19, por favor. Deuteronomio 18, versículos del 17 al 19. Dice así: Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Quién es ese profeta que Moisés anunciaba? Porque le dijeron a Juan el Bautista, tú eres ese profeta, y él dijo, yo no soy ese profeta del que habla Moisés ahí, es más grande que yo. Entonces, ¿quién es ese profeta? Jesús es ese profeta. Pero para que no nos quede duda, vamos a leer en Juan 6, y lo busco ya para leérselo yo. Juan 6, versículo 14. Juan 6, 14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Entonces Jesús era este profeta del que Moisés hablaba. Y hay más versículos, si usted quiere buscarlo, está Juan 7, versículo 40, y está Juan 1, 21, que es Jesús mismo hablando. Lo voy a buscar porque es Jesús mismo hablando. Juan 1, 21. ¿Alguien lo quiere? Yo lo busco. Juan 1, 21. Por favor. Dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, yo soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bien, muchas gracias. Ese profeta del que Moisés hablaba era Jesús, al que debemos obedecer. Dios nos está llamando a escudriñar las escrituras, a rumiarlas. ¿Ustedes saben lo que es rumiar? ¿Saben lo que es rumiar? Porque las adventistas deben saber lo que es rumiar, porque dice que los animales que no rumien, rumiar es masticar y masticar y masticar, así como hacen las vacas. Masticar y masticar. Dios nos está llamando a rumiar la palabra, a rumiar, a meditar en ellas. Cuando Moisés mandó a Israel, como Moisés mandó a Israel a hacerlo, Moisés le dijo a Israel que tenían que mantenerse escudriñando las escrituras, y así mismo debemos mantenernos nosotros. Dios nos está llamando a tener una vida de intimidad con Él, una relación cercana. Porque si no tenemos una relación cercana con el Señor, ni estudiamos, ni escudriñamos su palabra, ¿cómo hemos de obedecer la palabra si no
¿La conocemos? ¿Cómo sabremos que algo proviene de Dios si no conocemos el carácter de Dios, el cual se revela a nosotros a través del estudio de su palabra? ¿Cómo hemos de reconocer a Jesús si no conocemos las profecías que anuncian su regreso? Nuestro Dios es tan bueno que nos dejó una guía para que supiéramos lo que ha de acontecer. Es nuestra decisión abrazarla. Es nuestra decisión tomar esta exhortación que Él nos hace esta noche. Mire, la Biblia una vez escuché en un seminario, escuché a una persona decir que la Biblia es como una fruta, con cáscara. El que estudia y lee la Biblia sin oración y sin pedirle al Espíritu Santo que le muestre y que le hable por medio de su palabra, se está comiendo la cáscara. Se está comiendo la cáscara porque el único que revela lo que dice su palabra es el que la inspiró. Es el único que puede revelarnos y hacernos entender su palabra. Entonces, ¿cómo? Yo quiero que esta pregunta me la respondan, por favor, aunque sea uno. ¿Cómo nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús? Por favor, alguien que me diga, yo me estoy preparando así, para la segunda venida, porque eso es lo que esperamos aquí. No es eso. Porque el cristiano es lo que está esperando la segunda venida de Jesús. Y más el adventista, porque dice adventista es advenimiento. ¿Nadie está esperando la segunda venida de Jesús? ¿Cómo te estás preparando? Primero sometiéndome a Él, negándome yo, dejar que Él habite en mí, mostrando amor y compasión a mis allegados, a mi prójimo, hacer la obra que Él hizo, seguir sus pisadas, su cruz y sobre todo llevando la palabra del Evangelio, amando sin olvidándome a mí, amando a los demás y sobre todo orar con los demás, ir a la cárcel, visitar a los demás, predicar el Evangelio a toda tribu, lengua, nación, pueblo y Ok. Dice la Biblia que la iglesia será diezmada, pero yo creí que nada más una persona de la iglesia iba a saber, se estaba preparando para la segunda venida de Jesús. ¿Nadie más? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo estaba pequeña y decían en la iglesia adventista que el fin del mundo llegaba, yo siempre decía a mi mamá, tenemos que comprar una casita en el campo. Gloria a Dios. Siempre le decía a mi mamá, tenemos que comprar una casita, si pueden encender si me presta esa para seguir leyendo. Gloria a Dios. Siempre que, cuando yo estaba chiquita, siempre que hablaban del segundo advenimiento de Jesús, yo decía, mami, tenemos que comprar una casita en el campo porque cuando estén pasando estas cosas yo no quiero estar cerca, nos vamos a esconder. ¿Quiénes de aquí han pensado así? En tener como un solarcito en el campo y cuando comience la persecución huir. Yo lo pensé. Porque me gusta el campo. Exactamente. Nadie me puede decir a mí que no ha tenido esa idea. Esa idea la hemos tenido todos. Pero esa no es la forma en la que Jesús nos está mandando a prepararnos. Entonces, si nosotros no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo sabremos diferenciar cuando venga el falso profeta? Ustedes saben que dice la palabra de Dios que el falso profeta será herido y que resucitará también como hizo Jesús. ¿Ustedes han estudiado eso? Y hará señales también. Y hará señales y prodigios. ¿Habían estudiado eso? Pues sí, no, Dios no dice. Entonces, si nosotros no sabemos reconocer a nuestro Jesús, no estudiamos ni escudriñamos las Escrituras,
¿Cómo nosotros no vamos a caer? Muchos serán los que van a caer cuando estas cosas comiencen a pasar. Entonces, la forma en la que nosotros nos debemos preparar para la segunda venida del Señor es a través de una relación profunda con Él. Estudiar y leer las Escrituras con oración no son una opción. Esto debe de ser el pan diario de todo el cristiano. Entonces, a mí me parece curioso porque ayer estaba la persona que predicó el sábado, ayer, estaba hablando de este mismo tema, y así fue que yo recibí la confirmación del Señor de que yo tenía que hablar de este tema. Yo lo recibí, pero a través de la predicación de ayer, el Señor me confirmó que yo tenía que hablar de este tema. Entonces, la forma de prepararnos para la venida del Señor es estudiando la palabra de Dios y manteniendo una relación cercana de oración para conocerlo. Esta relación es la que nos va a mantener firmes aún en momentos difíciles. Es esa relación que nos va a mantener firmes aún en momentos difíciles, en momentos de angustia. Josué no era el más sabio, ni era más sabio que Salomón, ni tampoco era más rico. Sin embargo, se mantuvo fiel al Señor porque no se apartó ni a diestra ni a siniestra de su palabra. Entonces, como cristianos, la palabra debe de ser el pan diario, una relación cercana con el Señor de oración y lectura de su palabra no pueden ser negociables. Primero debemos de poner a Dios. Dios debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Cuando nos levantamos en la mañana debemos de pasar tiempo con el Señor. Es lo primero que debemos hacer, porque si usted no se llena de Dios, ¿de qué se está llenando? Del mundo. Debemos de estudiar, leer, pasar tiempo con el Señor y darle las primicias, no solamente del diezmo, sino de nuestro tiempo. Entonces, ya para concluir, volvamos a llenarnos de la presencia del Señor, que es lo más importante para nosotros y que debe de ser lo más importante, porque lo que mantuvo firme a Pablo, y lo que mantuvo firme a Job fue la relación que ellos tenían con el Señor. Amén. Vamos a orar para finalizar. Si alguien puede dirigirnos en oración. ¿Está bien? Con reverencia para nuestro Dios. Señor que estás en los cielos, muchas gracias por este privilegio de poder escudriñar tu escritura y saber lo que tú tienes para nosotros. Amén. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos penetre, Señor, en nuestro tuétano y nos haga sentir, Señor, la necesidad de buscarte cada día, porque el querer y el hacer provienen de ti, Señor. Que todo lo que hayamos escuchado no entre por la derecha y salga por la izquierda, que permanece dentro de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a prepararnos para tu pronta venida, Señor. Porque muchos acontecimientos se han cumplido y nosotros quedamos durmiendo como si nada está sucediendo. Despierta tu pueblo, despierta al remanente, Señor, y síguenos, Señor, con tu palabra, Señor. Ponnos, Señor, el calzado, Señor, y el cinturón de tu justicia para pelear contra las artimañas de Satanás. Tú dices, Señor, que no estamos solos, que tú has enviado al Consolador. Y nosotros, Señor, pedimos el Consolador. No porque seamos justos, Padre, es porque somos injustos, pero por tu gracia, Señor, somos más que vencedores. Amén. Te invocamos, Señor, para que nos perdone, porque dice tu palabra, si invocamos tu nombre, Señor, y oramos de uno por nosotros, tú eres fiel para perdonar y sanar nuestra tierra. Mira, Señor, que nos vamos a despedir, pero no de tu presencia. Llévanos que meditemos. Muchísimas gracias.